Mira, también se maneja la calaverita con los dos huesos cruzados. Esto es Etiopía. Supuestamente ese personaje es el Preste-Juan. Estaba viendo el escudo de armas, son como dos flechas. Me recuerda al escudo circasiano que es con flechas cruzadas. Parece estar llegando a un territorio nuevo. Parece ser personajes desnudos con pluma. ¿Dónde estará llegando? Hay una novela, la de Un viaje a otros mundos, de John Jacob Astor. El video está en el canal. Del contexto geopolítico se menciona que América fue descubierta desde el continente africano. Eso me recordó al Preste Juan y estas imágenes donde lo relacionan con América. Bueno, hay una cosa muy presente en Etiopía, aparte de todo esto de judaísmo, cristianismo, el tema Rastafari. Ahí me puse a buscar algunas cosillas. Les voy a hablar un poco de lo que me encontré. El Rastafarismo es un movimiento espiritual que nace en Jamaica en el año 1930. No nació en Etiopía. Surge cuando en 1930 es coronado el emperador etíope Haile Selassie I, cuyo nombre antes de ser coronado era Ras Tafari Makonnen. Ras es príncipe o jefe, de ahí el nombre Ras Tafari. O sea, el jefe Tafari o el príncipe Tafari, Rastafari. Ese hombre es Haile Selassie con su esposo. ¿Por qué es tan importante Haile Selassie? Para los Rastafaris, Haile Selassie es la encarnación divina, es el Mesías negro, es el león de Judá, es descendiente del rey Salomón y la reina de Saba. Ellos lo identifican con profecías bíblicas, pero aquí viene algo clave. La Iglesia Ortodoxa Etíope no considera a Haile Selassie como Dios. Selassie mismo nunca afirmó ser divino. ¿Son los Rastafaris lo mismo que los judeocristianos etíopes? No. Son diferentes. El cristianismo ortodoxo etíope, iglesia establecida desde el siglo IV, teología cristiana tradicional, no diviniza a Haile Selassie, tiene su estructura clerical formal. Judaísmo etíope veta a Israel, comunidad judía antigua, no aceptan a Jesús como Mesías, no tienen relación con el Rastafarismo. El Rastafarismo es un movimiento afro-caribeño del siglo XX, mezcla Biblia, identidad africana y resistencia al colonialismo, no es iglesia organizada tradicional, tiene fuerte componente político y cultural. Si no me equivoco, ahí es un país vecino de Etiopía, solo que no recuerdo el nombre. ¿Qué país está? Sudán. Probablemente es Sudán. Supuestamente ahí están como que luchando, ¿no? Para que se apruebe la marihuana como legal. Mira los símbolos ahí a la izquierda. Haile Selassie en Estados Unidos con JF Kennedy. Se ve que va incómodo ahí, ¿no? Que por cierto, Anatoly Fomenko dice que de hecho la Primera Guerra Mundial empieza cuando Italia invade Etiopía. Ese fue el verdadero motivo del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta es una visita que hizo a México. Está con el presidente Adolfo López Mateo. Que por cierto hay rastros por ahí que estuve leyendo alguna vez que se dice de este presidente que fue un agente secreto de la IA. De la IA, mira. De la CIA.
Este presidente y hay otro más. Y mira qué curioso, porque de hecho es el presidente que hizo la expropiación petrolera. Pero a la vez también se dice de él que fue un agente encubierto de la CIA en México. Tienen muchos agentes encubiertos. Bueno, aquí está Haile Selassie de visita en México. Y aquí ya se ve más viejo. Este es en tiempos del preste Juan. Haile Selassie con todo su corte. Bueno, ahí están las famosas rastas de los Rastafari. El Bob Marley, el icono del Rastafari. Toda su simbología. El león de Judá con la cruz cristiana. ¿Se acuerdan aquel video que hice sobre las pelucas allá en Asia? Zona tártara, zona tibetana. También los tibetanos manejan las rastas. En la India también se manejan las rastas. Y de hecho, cuando te pones a investigar un poco sus costumbres, resulta que son bastante similares. La de los rasta con ellos. Hasta la familia de Isabel de Inglaterra. Cuando todavía era niña. Romanov. Esto es de la visita a México. ¿Por qué los rastas se parecen a los ascetas de la India y Tíbet? Las similitudes vienen de un uso de dreadlocks, cabello largo en mechones, vida sencilla o ascética, uso ritual de hierbas, canya en Jamaica, búsqueda espiritual alternativa. Cabello en rastas se basa en el voto nazareo bíblico, libro del número 6. Sansón, por ejemplo, no debía cortarse el cabello. En la India, los sadhus llevan cabello enmarañado, jata, como símbolo de renuncia. En el Tíbet hay tradiciones monásticas, pero no exactamente son dreadlocks, rastas, como regla general. Las similitudes son más bien convergencias simbólicas. Cabello largo igual a rechazo del orden social dominante. ¿Por qué Etiopía es central para los rastas? Porque Etiopía nunca fue colonizada plenamente. Para afrodescendientes en el Caribe, Etiopía representaba África libre, reino negro independiente, herencia bíblica viva. Marcus Garvey, líder panafricanista, había dicho: mirad hacia África, donde será coronado un rey negro. Cuando Selassie fue coronado, muchos lo interpretaron como el cumplimiento profético. Entonces, ¿qué relación hay entre el Rastafari y Etiopía? Rastafari se inspira en Etiopía, idealiza Etiopía, toma símbolos bíblicos etíopes, pero no surge dentro de Etiopía. Es una reinterpretación caribeña del imaginario etíope. Muchos etíopes tradicionales no se identifican como Rastafari. El caso concreto: rastas caribeños contra ascetas de la India, similitudes visibles, cabello enmarañado, dreadlocks y jata, vida espiritual alternativa, rechazo del sistema dominante, uso ritual de plantas psicoactivas, canya en Jamaica, cannabis y otras sustancias en ciertos sadhus, énfasis en la pureza, separación del mundo material. A primera vista parece la misma práctica con nombres distintos, pero viendo el origen de cada una, en la India los sadhus existen desde hace más de 2500 años documentados. El cabello enmarañado jata simboliza renuncia al orden social, abandono del ego, imitación a Shiva, diosa asceta con cabello enmarañado. No todos consumen cannabis, pero algunos sí, con justificación ritual ligada a Shiva.
Es una tradición profundamente integrada al hinduismo. En Rastafari surge en 1930 en Jamaica. El cabello largo se basa en el voto nazareo bíblico, rechazo al sistema colonial, la Babilonia. La ganja es considerada sacramental y herramienta de meditación. Influencia del Antiguo Testamento y simbolismo etíope no proviene del hinduismo. ¿Por qué se parecen tanto entonces? Hay patrones humanos universales, el cabello largo como símbolo, en muchas culturas cabello sin cortar igual a fuerza espiritual, cabello natural igual a rechazo de control estatal, cabello enmarañado, abandono del orden social. Ejemplos: nazareos bíblicos, shadus hindúes, guerreros celtas antiguos, algunos pueblos africanos tradicionales, el cabello símbolo biológico potente. Las culturas descubren plantas psicoactivas localmente, luego las incorporan a lo sagrado. Eso ocurre en América, ayahuasca, India, cannabis, África, diversas plantas rituales, Jamaica, ganja, introducida por trabajadores indios en el siglo XIX. Aquí sí hay un dato interesante. El cannabis llega a Jamaica con trabajadores indenturados de la India después de la abolición de la esclavitud. Eso crea un puente cultural indirecto. No es que Rastafari venga de India, pero sí hereda el uso de cannabis en el Caribe a través de migrantes indios. Ese es un contacto histórico real. Desde un enfoque psicológico, Jung, el asceta de cabello salvaje es un arquetipo, el sabio fuera del sistema, el profeta marginal, el puente entre naturaleza y sociedad. Las culturas generan esa figura cuando hay tensión social. Desde un enfoque alternativo tipo red antigua global, se podría hipotetizar que existió un intercambio cultural profundo afroasiático mucho antes de lo que aceptamos. Aunque no haya una conexión directa antigua comprobada, hay algo real. En el siglo XIX conecta India, África y el Caribe dentro del Imperio Británico, así se mezclan. Trabajadores indios en Jamaica, tradiciones africanas, Biblia protestante, símbolos etíopes. Rastafari nace en ese cruce imperial global. Es un producto moderno de globalización colonial. Las similitudes no son pura coincidencia absurda, tampoco prueban una tradición secreta común ancestral. Arquetipos humanos universales, simbolismo biológico del cabello, uso ritual frecuente de plantas, contactos coloniales reales entre India y el Caribe. Todo esto junto parece misterioso. Al separarlo, son capas históricas. El cannabis es tradición propia de Jamaica. No originalmente. No es nativo del Caribe. El cannabis ganja llega a Jamaica en el siglo XIX después de 1838, cuando el Imperio Británico lleva trabajadores contratados desde la India para reemplazar la mano de obra esclava africana. Esos trabajadores indios ya usaban el cannabis en contextos religiosos, algunos shadus, medicinales, recreativos. En Jamaica la planta se integra en el contexto afrocaribeño y más tarde en el movimiento Rastafari 1930. Así que el uso ritual Rastafari del cannabis tiene más contexto histórico con India que con África antigua. ¿Qué tiene que ver con Etiopía? Aquí hay una respuesta diferente. No hay evidencia sólida de que el cristianismo etíope tradicional haya usado cannabis como algo. La Iglesia Ortodoxa Etíope no tiene tradición formal con el consumo ritual del cannabis. No lo considera sacramento oficial, mantiene liturgia muy estructurada y antigua. El Ges. En algunas regiones africanas sí existía uso tradicional de plantas, pero no hay prueba fuerte de que el cannabis fuera central en la religión Akshumita o cristiana etíope. El vínculo fuerte entre cannabis y espiritualidad es más claro en India y Etiopía. Entrando a un debate interesante, en el Antiguo Testamento aparece una sustancia llamada Canet Bosham, Éxodo 30:23.
Algunos investigadores modernos han sugerido que podría referirse al cannabis, pero esto es discutido. La traducción tradicional lo interpreta como cálamo aromático, Acorus calamus, una planta aromática usada en aceite sagrado. La teoría de que cannabosum, cannabis, no es consenso académico, es una hipótesis minoritaria. ¿Por qué los rastas entonces la llaman la hierba santa? Porque reinterpretan la Biblia. Para el Rastafari el cannabis es sacramento, es la medicina de la nación, ayuda a meditar y acercarse allá, Dios. Ellos conectan simbólicamente el cannabis con textos bíblicos, aunque históricamente esa asociación no se asegura, es una relectura espiritual moderna. ¿Existe el cannabis en África? Si existe el cannabis en África desde tiempos antiguos, probablemente introducido desde Asia hace más de 1000 años. Hay evidencia arqueológica en Etiopía y África Oriental de uso antiguo, pero no está claro que fuera central en la religión oficial, más bien era uso medicinal o local. ¿Qué estamos viendo? Rastafari es una mezcla Biblia hebrea, identidad de etíope, nacionalismo africano, influencia india colonial, realidad social jamaicana. Es una síntesis moderna, no es una tradición continua desde Etiopía bíblica. Adin, Eden, Elohim, Eden, casas de Elohim, fascina. Bueno, vamos con... La libela no está hecha con bloques colocados, está excavada directamente en roca volcánica. Así se ve desde arriba. La iglesia de San Jorge está a la izquierda inferior. Y hay otras más excavadas más arriba. A la derecha y central. Todo sobre la roca. Mira, este mapa es el que les hablaba de mi interpretación del Preste Juan. Primero desde Mongolia, de Naiman, luego al Kanato de Karakitai, ahí por donde está Kirguistán, luego que haya bajado a la India, donde encontramos esos 3 reinos cristianos de un tal Colombo, y que de ahí se haya pasado a Etiopía. Un Preste Juan que aparece en Asia, derrotado por Genghis Khan, que luego aparece en África. ¿Qué es la libela? La libela es la zona donde están estas iglesias excavadas en la roca. Se ubica en Etiopía, siglos XII-XIII, reinado tradicional, rey de la libela, dinastía Sage. Son 11 iglesias talladas directamente en la roca. Las más famosas es Bete Georgis, iglesia de San Jorge en forma de cruz griega. La roca es toba volcánica, esto es clave porque es más blanda que el granito egipcio, se puede trabajar con herramientas de hierro, se endurece al exponerse al aire, no es granito como el de Giza, eso cambia mucho el panorama. ¿Cómo se construyeron? Se marca el perímetro arriba, se excava una zanja alrededor, se baja excavando verticalmente, luego se vacía el interior, finalmente se tallan detalles internos. Es algo que no se vio ni en Egipto. En realidad sí hay paredes en Egipto como Abu Simbel en Egipto, excavado en la roca, Petra en Jordania. Bueno, eso ya son ejemplos. ¿Cómo aprenderían algo así? Etiopía estaba conectada con el mundo bizantino y copto, existían tradiciones monásticas excavadas en la roca en el cristianismo oriental, el trabajo en roca volcánica era conocido en la región, no surge de la nada, pero tampoco es algo común en África subsahariana. Lo que realmente impresiona no es solo que estén talladas, es que tienen drenaje sofisticado, sistemas de canalización de agua, simbolismo teológico en el diseño, conexiones subterráneas, eso implica planificación arquitectónica avanzada. Algo así es difícil en época medieval, sí, difícil, lento, pero posible. La roca no es granito duro, se estima que pudieron tardar décadas, no es una obra de 5 años, probablemente es de generaciones. Siendo honestos, ¿es impresionante? Sí. ¿Inexplicable? Bueno, no de alguna forma. Es más raro que Egipto, en cierto sentido sí, porque es arquitectura negativa completa. Pero tecnológicamente no requiere herramientas imposibles, requiere mano de obra
organización, tiempo, conocimiento geométrico. Lo que sí abre preguntas interesantes: ¿por qué Etiopía desarrolló algo tan monumental y luego no vemos continuidad en esa escala? Eso sí es interesante históricamente. Después del periodo Sage no volvemos a ver algo con esta magnitud de monolítica, lo que plantea preguntas culturales, no tecnológicas. Todos esos edificios que se ven alrededor, que ya les mencioné, ¿son tallados en una sola pieza? No todos. En Lalibela hay 3 tipos de estructuras: iglesias completamente monolíticas, excavadas y liberadas del terreno; iglesias semi-monolíticas, una parte excavada, parte construida con bloques; y edificios construidos normalmente, viviendas en forma de torres, estructuras posteriores. ¿Hubo edificios monolíticos que hayan desaparecido en esta zona? No hay evidencias fuertes que existiera un complejo mucho mayor a esta zona de edificios excavados en la roca, pero hay algo interesante. Lalibela probablemente era parte de un paisaje religioso más amplio, de no solo 11 iglesias. En las montañas de Tigray existen más de 100 iglesias excavadas en la roca. ¿Se acuerdan que Lalibela, más al norte está Tigray, más cerca de Eritrea? Al parecer en la zona de Tigray hay 100 iglesias como estas excavadas en la roca. Eso indica que no fue un evento aislado, fue una tradición regional de Etiopía. ¿Hubo algún tipo de destrucción en Etiopía? Sí, y bastante. Etiopía tuvo invasiones musulmanas en el siglo XVI, Ahmad Gran, guerras internas entre dinastías, conflictos regionales constantes, saqueos, destrucción de monasterios, quema de manuscritos. Muchos monasterios medievales fueron arrasados. Pero la roca no se quema. Si hubiera habido muchas iglesias monolíticas adicionales a las que vemos, veríamos restos excavados. No hay evidencia clara de decenas de desaparecimientos en Lalibela misma. En esta zona de Etiopía se quemaron bibliotecas. Sí, Etiopía perdió muchos manuscritos en las guerras del siglo XVI, la expedición británica de Magdala en 1868, donde se llevaron miles de manuscritos. Conflictos posteriores, mucho conocimiento se perdió o fue dispersado. Óyeme, esos británicos estuvieron en todos los lugares donde se quemaron bibliotecas. Me imagino cuánta información, dónde albergarán tanta información que se llevaron. Aquí también se habla de que se llevaron miles de manuscritos, más lo que se dice de China, donde saquearon también una biblioteca tipo Alejandría. Se llevaron muchas piezas de esa biblioteca. Me imagino que entre esas cosas iban mapas, manuscritos. Deben de tener una gran biblioteca o muchas, con muchas piezas de esas que se llevaron. ¿Dónde estarán y si estarán disponibles al público? ¿Por qué parece tan pocos edificios? ¿Será que había más? Es la pregunta. Si ellos dominan esta técnica de excavar sobre la roca, ¿por qué solo tallaron 11 grandes iglesias en Lalibela? Posiblemente era un proyecto real muy específico ligado a un rey concreto. Era una nueva Jerusalén simbólica, no una ciudad completa excavada. Requería enorme mano de obra concentrada. Cambio político posterior que detuvo el estilo. No todo avance técnico se convierte en tradición permanente. Lalibela no es arquitectura civil, es arquitectura sagrada. Las sociedades invierten recursos extremos en templos, no necesariamente en casa. Como Egipto en pirámides, casas simples; Europa medieval, catedrales pero viviendas modestas; Maya, templos monumentales pero viviendas humildes. Eso puede crear la sensación de desproporción. Sobre los caminos y túneles que se ven desde lo alto, sí hay pasajes excavados, canales de agua, patios profundos, conexiones subterráneas. Eso indica planificación integral, no fueron hechas al azar por una. Fue un diseño urbano religioso.
Algo realmente misterioso, lo más intrigante es cómo se tallaron. Es porque esa tradición no continuó a gran escala después y porque el resto de la arquitectura etíope volvió a métodos más convencionales, y eso sí genera preguntas interesantes, pero no necesariamente implica destrucción masiva oculta. Bueno, ya de ahí estuve investigando algunos sitios donde hay iglesias excavadas sobre la roca: Abuna Yamata Gut Tigray, Debre Mano Tigray, Ukro Chikros Tigray, Abraham Atzbeja Tigray. Todas esas zonas se las dejo ahí en los comentarios por si luego las quieren visitar con el Google Maps. Iglesias excavadas en la roca de la región de Tigray y algunas otras en Etiopía, en Aksum antiguo. Bueno, muchos de estos edificios están llenos de simbología: la cruz griega, especies de chacanas, especies de flor de loto muy similares a la de la India, que se supone era un símbolo imperial. Incluso se parece mucho al símbolo japonés imperial. Esvásticas, como la mitología griega, cuando hablaban sobre Etiopía ponían esvástica. La plataforma, por cierto, es una chacana o cruz escalonada. Interesante también. La cruz de San Jorge, rojo y blanco, ahí en el techo. Hay patrones con esvástica. San Jorge y el dragón. Es la iglesia de San Jorge, por cierto. Ese triangulito con dos cabezas, como si hiciera una alusión a águila bicéfala. ¿O ustedes lo reconocen de algún otro lado donde lo hayan visto en simbología? Miren, algunas de los edificios. Aquí le tomé captura porque miren, hay dos jinetes. El segundo jinete a la derecha, por encima de él va sobrevolando un tipo de animal que se parece mucho a un grifo. Aquí se va a alcanzar a notar más, ¿ven? Un tipo felino que va volando
Se ve que tiene alas. Ahí está adelante. Ese es el tipo de vivienda que les hablé, tipo torreta. Por cierto, en la cima de la libela pudo haber habido algún tipo de fuerte. Eso allá encima pareciera, ¿no? Como la base, que sería un gran castillo o algo así. Bueno, aquí vemos más simbología. La estrella de David, el hexagrama, los triángulos cruzados, al centro la cruz griega, entre los pilares un águila bicéfala. Fíjate que antes yo no le encontraba ningún sentido de encontrar un águila bicéfala, pero si se fijan, de lo que hablamos ahorita, si hubo un preso Juan en Asia que fue huyendo de los mongoles, bajó a la India y de ahí se pasó a Etiopía, siendo él de orígenes tártaros, donde ya manejaban el águila bicéfala como símbolo chamánico. Ahora le encuentro algo de sentido que aparezca un águila bicéfala dentro de esta iglesia. ¿Vendrá desde aquellos lugares tan remotos? Vean, ya manejaban el águila bicéfala los tártaros. Mira, está a la vez chacanas y a la vez formando la cruz de San Andrés. Que por cierto, los guerreros de Etiopía se ponían así unas bandas cruzadas tipo cruz de San Andrés. Y usaban un tipo de peluca muy parecida a los atlantes de Tula. Como si fuese un tipo penacho. Ahí se distinguen mejor las esvásticas. El águila bicéfala. Que por cierto, esas grecas alrededor del muro, que no son griegas. ¿Qué tipo de animal será ese de acá de la orilla? En el centro tenemos el águila bicéfala. Estas que serán aves. No se distingue. La toba volcánica de la libela es mucho más blanda que el granito egipcio y muchísimo más blando que la diorita que trabajaron los egipcios. No estamos hablando del mismo nivel de dureza, eso no le quita el mérito, pero sí cambia completamente la comparación en cuanto a tecnología. Ahora,
Viendo lo interesante, la simbología dentro de estos edificios, encontramos la cruz griega, cruz de San Jorge. La cruz griega es típica del cristianismo de Bizancio y oriental. Etiopía estuvo conectada al mundo copto, egipcio y bizantino durante siglos. Un águila bicéfala que aparece en Etiopía, que tampoco es exclusiva de Europa. Según la corriente oficial, viene del imperio hitita, que por cierto también hay un águila bicéfala en una piedra de ruinas hitita, como en Sumeria. Recuerdo haberla visto. Bizancio, Imperio Romano de Oriente. Etiopía heredaría simbolismo bizantino indirectamente. Flor de loto no es exclusiva de la India. En el mundo antiguo simboliza pureza, renacimiento, agua sagrada. Aparece en Egipto antiguo, India, arte bizantino, Persia, Mediterráneo y el Cuerno de África estaba conectado oficialmente. El símbolo viaja con el comercio. Las chacanas, las cruces etíopes tradicionales, tienen diseño escalonado y entrelazado. Es un desarrollo geométrico cristiano propio, no necesariamente conexión con alguna otra región. Las formas escalonadas aparecen en Mesopotamia, en la India, en Bizancio, en África. La geometría escalonada es universal. La esvástica es uno de los símbolos más antiguos del mundo. Aparece en la India, Grecia, Roma, África, Escandinavia. Símbolo solar de movimiento. Mira, símbolo solar. Tiene sentido con lo que dicen que eran un poco más solares en tiempos de los relatos griegos. De ahí que los ponen con esvásticas cuando hablan de etíope. En el contexto cristiano antiguo puede aparecer como motivo decorativo. Aparición de San Jorge, un santo militar cristiano oriental. Ese culto nace en Capadocia, actual Turquía, se expande por Bizancio, llega a Etiopía muy temprano. Etiopía lo adopta con enorme fuerza. De hecho, para Etiopía no es importado de Europa, es parte del cristianismo oriental temprano. Europa lo hereda del mismo mundo bizantino. La leyenda sobre que el edificio etíope fuese excavado en una sola noche, la iglesia de San Jorge. En la tradición etíope, ángeles ayudaron a excavar al rey de la Libela, recibiendo ayuda divina. Las culturas medievales atribuyen obras monumentales a milagros. Egipto también tiene mitos similares, Europa también, India también. Bueno, ya para terminar, agregué ahí un pequeñillo tema que me encontré en unas fotografías. Soldados etíopes en Israel. Vámonos por partes, ya para terminar este tema y cerrar el en vivo. Ya son las 4:11 am. Bueno, aunque en mi celular son las 3:12 am. La historia de Salomón y la reina de Saba, esa pertenece a la tradición etíope medieval. La fuente principal no es bíblica, sino el Kebra Nagash del siglo XIV. Maqueda, reina de Saba, Salomón, Menelik I, el traslado del arca de la alianza a Etiopía. ¿Quiénes son realmente los Beta Israel? Aquí entramos en el terreno más sólido. Las teorías académicas principales: conversión local, siglo IV-IX después de Cristo, poblaciones del norte de Etiopía adoptan prácticas judías. Influencia de judíos del Mediterráneo oriental, comerciantes o comunidades exiliadas tras la destrucción del segundo templo, desarrollo de forma protojudío aislada. Los estudios genéticos muestran algo interesante, tienen fuerte base africana local, pero también ciertos vínculos con poblaciones del Medio Oriente. Eso sugiere mezcla histórica, no migración masiva directa desde el antiguo Israel. El aislamiento religioso, lo que hace únicos a los Beta Israel es que no tenían Talmud, no tenían tradición rabínica clásica, su judaísmo era bíblico y sacerdotal, usaban el Orit, Torah en Ges, tenían sacerdotes llamados Kesim. Eso es extremadamente raro. Es como si hubieran conservado una forma antigua de judaísmo, pero desarrollada en paralelo.
el reconocimiento en Israel. El dictamen de Obadia Yosef en 1973 fue decisivo. Sin ese fallo, Alágico no hubiera podido acogerse a la ley del retorno. Aquí hay algo interesante. El reconocimiento fue tanto religioso como geopolítico. Israel estaba construyendo su narrativa de reunir a las tribus perdidas. Eso encaja perfectamente. Las operaciones Moisés y Salomón están ampliamente documentadas. Operación Moisés de 1984, Operación Salomón de 1991. La de 1991 fue impresionantemente logística. Más de 14,000 personas en 36 horas. Eso es historia contemporánea verificable. La parte más compleja, Israel es una sociedad muy diversa. Askenazis de Europa, sefardíes del Mediterráneo, misrajíes del Oriente Medio, rusos, yemenitas, etíopes. Los Beta Israel llegaron desde una realidad rural medieval a una sociedad tecnológica moderna. Eso generó choque cultural fuerte, discriminación real ha existido, eso también está documentado. En Israel el servicio militar funciona como igualador social, constructor de identidad nacional. Para los etíopes ha sido vía de movilidad social, pero no elimina completamente las tensiones sociales fuera del uniforme. Lo realmente fascinante, Etiopía es uno de los pocos lugares fuera del Medio Oriente donde existe tradición judía antigua, existe cristianismo antiquísimo, siglo IV, se preservó una identidad bíblica propia, nunca fue colonizada formalmente como el resto de África, eso crea una singularidad histórica enorme. Leyenda, Menelik I, hijo de Salomón, Arca de la Alianza en Aksum, 3 milenios de continuidad directa. Historia probable, comunidad judía etíope medieval temprana, influencias mediterráneas, desarrollo aislado, reconocimiento moderno siglo XX. Creo que esa es la operación Moisés o Salomón, no estoy seguro. Idioma. El punto más interesante, la narrativa del hijo de Salomón cumple una función, legitima monarquía etíope, legitima identidad judía africana, legitima integración en Israel moderno. Es una narrativa fundacional muy poderosa y eso no la hace falsa automáticamente, pero sí coloca en el terreno de identidad histórica construida. ¿Por qué una operación Moisés y operación Salomón? Y fue ahí que me topé con esta foto con Fidel Castro en Etiopía. Según parece, Fidel Castro en Etiopía, por ahí de los años 70, 80, se volvió un aliado marxista de la URSS. En 1974 cae el emperador Haile Selassie, de quien estábamos hablando anteriormente. Un grupo militar marxista llamado Derg toma el poder. Su líder fuerte fue Mengistu Haile Mariam. Mengistu adopta ideología marxista-leninista. Ahí entran la Unión Soviética, Cuba, Alemania Oriental. Cuba envió miles de soldados a Etiopía para apoyar al régimen contra Somalia y contra rebeldes internos. Por eso hay fotos de Fidel Castro con Mengistu. Fue parte del tablero global de la Guerra Fría. El comunismo etíope persiguió religiones, sí, pero no al estilo soviético extremo. El Derg nacionalizó tierras, cerró instituciones religiosas, limitó poder de la Iglesia Ortodoxa, persiguió opositores políticos, el terror rojo. No abolió completamente la religión, pero la subordinó al Estado. La Iglesia Ortodoxa perdió privilegios históricos. Los musulmanes y otras minorías también fueron vigilados. No fue un régimen tolerante. Empobreció a Etiopía. Sí, y gravemente. Factores: colectivización forzada, mala gestión agrícola. Mira, lo mismo que en Cuba. Guerra civil, guerra contra Somalia, 1977-78, represión interna.
Entre 1983 y 1985 hubo una hambruna devastadora. Murieron cientos de miles. Algunas estimaciones hablan de más de 1 millón. 83-85. La hambruna no fue solo sequía, también fue resultado de políticas estatales fallidas. Fue antes o después de las guerras mundiales, mucho después. Es 1974, la Segunda Guerra fue entre 1939 y 1945. Estamos en el contexto de la Guerra Fría aquí. ¿Cómo terminó este régimen comunista en Etiopía? Termina en 1991, cuando rebeldes del norte del EPRDF derrotan al DRG. Mengistu huye a Zimbabue. Se establece nuevo gobierno. Desde entonces Etiopía ya no es comunista marxista-leninista. Es un estado federal con sistema político propio, aunque con fuertes tensiones internas. Durante ese periodo comunista, ¿qué pasó con los judíos etíopes durante este comunismo? Lo interesante que bajo el régimen de Mengistu prohibía emigración libre, controlaba movimientos, pero en momentos críticos permitió acuerdos secretos. Israel negoció con el régimen comunista evacuar Beta Israel, con la Operación Moisés y la Operación Salomón, una en 1984 y la otra en 1991. Y la de 1991 ocurrió justo cuando el régimen estaba colapsando. Fue casi una evacuación de último momento. Hoy en día, ¿por qué hay etíopes en el ejército de Israel? Son ciudadanos israelíes. Hicieron alia bajo la ley de retorno. El servicio militar es obligatorio en Israel. No es que Etiopía mande soldados, son israelíes de origen etíope. Sus padres emigraron, ellos nacieron o crecieron en Israel. Etiopía fue imperio cristiano antiguo, monarquía salomónica, dictadura comunista marxista, gobierno federal post-Guerra Fría. Durante el comunismo hubo represión, hubo pobreza severa, hubo guerra, hubo hambruna, muchos Beta Israel huyeron, Israel los evacuó, hoy son parte del Estado de Israel. Lo que puede parecer contradictorio es que un país comunista aliado de Cuba y la URSS permita evacuaciones hacia Israel, aliado de Estados Unidos, pero en la Guerra Fría todo era pragmatismo. Mengistu necesitaba dinero, Israel quería rescatar a los Beta Israel, hicieron acuerdos secretos. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.